sus reflexiones resonantes. Hola, bienvenidos una vez más a Judith y sus reflexiones resonantes. Hoy es un día muy tranquilo del mes de noviembre. Pasó un mes y pico ya de la peregrinación a Luján. La peregrinación a Luján para mí es un punto en el año, es un evento que le da cierta ciclicidad al año. Hay una previa a esa peregrinación y hay un post. La previa es, se viene acercando la fecha, qué estoy haciendo, cómo me estoy preparando. Está como orientado más hacia lo físico, cómo me siento físicamente yo, qué estuve haciendo durante el año de actividad, cómo me estuve cuidando. Y yo empiezo a hacer una especie de balance de cómo vengo cuidando a mi cuerpo. Y también la parte mental. Sucede la peregrinación a Luján y está todo el otro post. El post empieza en el momento que llego a la basílica, que llego a Luján, que ya está, es como que ya es el momento que digo, bueno, ya está, llegué y me subo al medio de transporte que me va a llevar de nuevo a casa. Quizás por ahí todavía cuando estoy en Luján es como que todavía estoy en la peregrinación, aunque haya dejado de caminar porque ya llegué. Pero al día siguiente, o sea, ya cuando llego es como que primero tengo que ocuparme de mi cuerpo, de pegarme una ducha, de descansar. Y después hay todo un tiempo de reflexión. Todo un tiempo de pensar un montón de cosas, porque la peregrinación a Luján no es solamente caminar con una intención, caminar yendo a agradecer o a pedir por algo, sino que van pasando un montón de cosas. Y me parece que eso es lo más rico e interesante, que para entenderlo es necesario vivirlo. Si no lo vivís en carne propia, es como que no es muy difícil explicarlo, porque depende también de cada uno cómo trabaja en uno. No es lo mismo, por más que de golpe se largue a llover, a todos les pega de diferente manera. Por eso digo que es algo muy personal y muy difícil de explicar. Cómo trabaja muy, muy internamente, muy, muy profundamente la peregrinación. En mi caso, yo hablo de la de Luján porque nunca hice otra caminando. No hice el Camino de Santiago y esas cosas que me encantaría, por supuesto. Y hoy vengo a hablarles de eso interesante, de la parte como más profunda de la peregrinación, todo lo que es preparativo físico, de qué hacer y cómo hidratarse. Eso lo veremos en algún capítulo, en algún video voy a hacer sumando o dando consejos, tips. Pero hoy vamos al tema más interno, que es lo que a mí me parece mucho más interesante y creo que es lo que me mueve a hacerlo. Porque siempre pasa algo distinto además. Yo hice un episodio el año pasado de Judith y sus reflexiones resonantes donde reflexiono sobre este tema, pero como cada año es diferente, ahora vengo con la versión 2025. El año pasado yo la hice y después quedé lesionada. Quedé con un pie hecho pelota, tuve que hacer kinesio, no solamente por la peregrinación en sí, sino también por la actividad física que estaba haciendo, que no tuve cierto cuidado, y
y quedé lesionada. Entonces, para este año, la preparación fue otra y los tiempos como se fueron dando fueron otros. Tuve una infección no es exactamente una muela, sino que tenía un implante. Y esa infección era tan grande que se me hinchó la cara, o sea, tenía como un tercer cachete. Tomé antibióticos, me armó, se achicó, todo lindo, explotó, una cosa terrible. Y se pasó para el otro lado, o sea que se me hinchó un poco el otro cachete. Y así tuve que estar otra semana más tomando antibióticos. Eso 10 días después. Me tuvieron que hacer un conducto, que por suerte salió todo bien esta vez. Y eso fue en septiembre. Y parece algo muy menor, pero es terrible cómo afecta a la vida el tema de la boca, ¿no? Cualquier parte del cuerpo afecta a la vida. Estuve tomando antibióticos y me hice pelota el sistema digestivo, con tanto analgésico fuerte además. En el mes de septiembre no tuve esa preparación como para ir, no tuve tiempo de buscar una parroquia y decir, bueno, voy con esta parroquia, voy. Además, el pie todavía no está realmente bien. Volví a andar en rollers, por supuesto, camino y todo bien, pero hay como una mínima molestia que quedó. Y bueno, tengo que aceptarla, pero con este tema de la boca, esto fue matador. La verdad que fue matador. Y me hubiera encantado prepararme y todo, pero se dio así y no pude encontrar ninguna parroquia, así que dije, bueno, voy a ir a Luján sola. Lo bueno de cuando vas con una congregación, con una iglesia, es que aparte de que te lleven en micro y te den comida y asistencia, es que vos charlas con gente que conoces ese día, que son de la misma parroquia, que también van así, solas, o van de a dos, y que por ahí esas, por ejemplo, una pareja tiene distinto ritmo, entonces vos te terminás enganchando en la charla con uno y el otro sigue más adelante con otros con los cuales puede caminar más a ese ritmo, y además es como que te cuidás, tipo, hola, ¿cómo te llamás? Que yo, bueno, vamos juntos, ¿sabes? Si somos de la misma parroquia, así. Y esta vez dije, no tuve tiempo, la verdad que no pude. Hablé con un par de personas que sabía que son peregrinas y que siempre van y justo no podían. No se dio, la verdad que no se dio con esa gente, entonces dije, bueno, yo voy igual. Y como estaba un poco mal del pie y todavía no estaba recuperada 100%, del tema de la boca, dije, bueno, me hicieron un conducto, aparte un par de días antes, voy a hacerla, pero no la voy a hacer toda completa, así que hice un tramo solamente, lo cual también es súper válido, y esto lo digo especialmente para quienes no se animan a ir. No es necesario hacerla toda completa desde Liniers hasta Luján. A veces nos ponemos esos objetivos enormes y es todo o nada. Y me parece que podemos hacer un tramo. Y yo había hecho otras, creo que 6 peregrinaciones, si mal no recuerdo. O 7. Ahora me está fallando la memoria. Pónganle 6 o 7 más o menos enteras. Y este año dije, no la voy a hacer completa porque no voy a poder. Además estaba haciendo, como estuve súper infectada, estaba haciendo poca actividad física, el estado en el que estaba llegando no estaba muy bueno. Agarré mis bastones de trekking, gracias a mi marido que me llevó y que me fue a buscar también. Hice un tramo. Qué hermoso es caminar a la tarde, quiero decir también. Cuando ya empieza a bajar el sol, antes que empiece a bajar el sol, pero que ya no es tan fuerte, wow, qué copado. Y bueno, empecé a caminar sola, hice la peregrinación sola, y al no estar con ninguna parroquia ni nada, no hablé con nadie, lo cual fue muy interesante.
En cuanto a seguridad, digamos, tenía a mi marido que me estaba siguiendo con una especie de tag, como una especie de GPS, que iba siguiendo por dónde estaba yo y estábamos como siempre conectados. Después había gente que ya sabía que yo iba, así que todo bien. Pero bueno, usé mis bastones de trekking, que era para ayudarme. Digo, es re vieja, pensé en un momento, pero después digo, no, está muy bien llevarlos, usarlos, qué es lo que tengo, conocer también mis limitaciones. Fui a cierta hora porque sabía que a la noche, empecé a caminar como a la tarde, y creo que a las 6 más o menos, y sabía que a las 3 más o menos de la mañana iba a llover, si mal no recuerdo, a las 2 por ahí, y se venía una tormenta terrible, por lo cual también fue más intenso porque todo el mundo peregrinó de día para llegar antes que se desate la tormenta, entonces había más quilombo de gente. Pero más allá de todas estas peripecias y de cosas, a lo que voy en este episodio, lo que quiero resaltar es que yo fui sola. En general fui una persona muy independiente en la vida antes, y la vida siempre me puso sola en todos lados. Sola en el sentido de ir a escuchar un espectáculo de tango, porque a mí me gustaban los espectáculos de tango cuando todos iban a boliches, todos iban a Elsilan, por ejemplo. Yo iba a escuchar espectáculos de tango sola. Todo con un montón de gente grande que no tenía nada que ver conmigo en el público. Y yo estaba ahí sentadita escuchando eso que a mí me gustaba. Y otras cosas más. Esto es un ejemplo, pero siempre sola. Después empecé a tener como amigos y parejas, y también ahí fui perdiendo un poco mi identidad, porque prefería estar con otra gente que hacer lo que yo realmente quería, que ahora me parece terrible. En este caso dije, quiero hacer la peregrinación, no tengo nadie, pero no importa, porque yo vine a este mundo sola, tengo mis vínculos, por supuesto, o sea, no puedo estar sin gente que me rodee, ¿no? En general, no es que, o sea, puedo estar sola, necesito esos vínculos que tengo, pero puedo estar sola, puedo hacer esto sola. Y fue muy lindo. Y quiero puntualizar esto de no depender. O sea, mi marido me llevó y fue un divino total, pero no sabíamos si me podía llevar ese día, sabía que podía ir a buscarme. Entonces yo estuve planeando también irme en tren y listo. O hasta tomarme uno de estos servicios que son así como como si fuera un remis, ¿no? Como si fuera un taxi. No le quiero hacer propaganda por eso, no quiero publicitar cosas. Pero me tomaba uno de esos, en el último de los casos, hasta por ejemplo Liniers, y de ahí me podía tomar el tren hasta el lugar que yo, donde quisiera empezar a peregrinar. No sería ningún problema. Y después ver también cómo vuelvo. Hay un montón de gente que se vuelve en colectivo. Hay medio de transporte para volver. Y sobre todo ese día que te ponen más. Mi mamá, por ejemplo, cuando era muy joven y peregrinaba, o sea, iba sola desde Quilmes y se volvía en medio de transporte público, lo más bien. Y bueno, me parece muy bien eso, el ser independiente, el ser libre, el poder hacer lo que quiero, siempre y cuando no esté dañando a nadie, por supuesto, ni haciendo ningún mal, pero es algo que yo quería hacer, yo quería estar ahí, yo quería peregrinar. Muchas veces peregriné con grupos de personas, lo cual estuvo muy bueno, especialmente los primeros años donde necesitaba más eso, porque no conocía, porque todavía no estaba armada en cuanto al carácter para afrontar todas esas cosas. Pero ahora fue como más introspectivo. La peregrinación pasada también, por supuesto.
y la más introspectiva fue esta. En todas, siempre que veo, por ejemplo, un grupo de gente, puede ser un grupo de hermanas, un grupo de monjas que pasan rezando el rosario, yo me acoplo, me meto ahí a rezar también. No soy de rezar el rosario católico, pero como que estoy caminando ahí y me pega también, me pega el así de rezar, de sumarme a eso, y está muy bueno, hasta que después pierdo a esa gente, porque por ahí va más rápido, más lento, y uno tiene que seguir su ritmo, entonces no, por ahí no lo termino con esa gente, por ahí pasa otro grupo, o por ahí pasan esos carritos que se ponen a cantar canciones de la iglesia, ¿no? Tipo, Jesucristo está pasando por aquí, ¿no? Hay carritos que por supuesto tienen rock nacional, cumbia, hay de todo, es increíble. Que a veces también uno se pone a cantar cual, como si fuera una canción súper espiritual, por ahí un tema de la renga, que yo nunca escucho eso, pero conozco los temas, y te pones a cantar eso, o una cumbia, y es muy interesante para analizar eso. eh, Como uno se suma, se prende a esa ola de gente que está en esa misma, en eso mismo, es algo muy energético, me parece. La peregrinación pasada yo conocí otra gente y nos ponimos a charlar, y charlé un montonazo, charlé muchísimo, desde la familia, las profesiones, la vida, todo eso. Y esta vez, como no charlé con nadie, estuve pensando muchísimo. Recomiendo muchísimo tener esos momentos de silencio, que también cuando uno va con gente los tiene, pero esto fue para mí todo el tiempo silencio. Entonces, cuando estás todo el tiempo silencio, no tenés nada que hablar, primero estás pensando, uy, bueno, ahora estoy por acá, a ver ese paisaje, la ruta esta está un poco sucia, a esta persona tiene una mochila un poco rota, qué sé yo, hay un montón de cosas que se empiezan a pasar por la cabeza, que no tienen nada que ver, por supuesto. Y yo tenía para escuchar música y todo, pero digo, no voy a escuchar música, voy a estar metida en la peregrinación, porque si no es como que también me aíslo un poco. Yo quiero estar, además, con la gente, aunque no hable con nadie, yo quiero estar con la gente, quiero unirme a esta masa y estar conectada a esa masa de gente, a esa columna. Y por eso auriculares no, y no iba escuchando nada. Como hice un tramo solamente, llevé una riñonera o dos, porque llevé un busito en una. Muy raro como me la puse, pero bueno, iba con los bastones, y por momentos escuchaba gente que decía, uy, mirá, ella tiene bastones, qué bien. Dice, ay, no sabes lo que es peregrinar con bastones, es buenísimo, me los reolvidé, me los reolvidé, qué copado. Después compramos uno de los que venden ahí al costado del camino. Yo decía, ay, qué bien que hice en traerlos. Ves un montón de gente, y también me encanta eso, observar los distintos tipos de personas, distintos tipos en el sentido de la diversidad. La diversidad de que, por ejemplo, pasaban gentes de colegios, chicos de colegios, de diferentes tipos de colegios, generalmente católicos, que tenían, por ejemplo, una especie de uniforme o una remera que van todos con la misma. Después están las monjitas, por supuesto, a veces hay monjes, a veces hay curas. Y tenés, por ejemplo, a los que son de granjas de recuperación de drogas, de drogadicción, que por ejemplo un grupo pasó con un carrito y venían con rock a todo lo que da, y venían todos con una remera que los identificaba como parte de ese grupo.
iban todos peregrinando ahí por la Virgen, por la Virgen, Y vos decís, qué raro. Pero sí, es una realidad y es lindísimo encontrarse con esa clase de gente, encontrar gente que está recontra preparada con los mejores sombreros para que no les pasen los rayos ultravioleta, los mejores anteojos, los pantalones recontra impermeables que son dry fit y no sé cuánta cosa, las mochilas para beber agua, o sea, que viene con un tubo, como si fueran los, no sé, los corredores de auto que tienen el tubo ese para tomar agua, la manguerita, o como los maratonistas, ¿no? Y tienen unas zapatillas espectaculares, unas calzas, unos equipos tremendos que van recontra preparados, que también es lindísimo, a ver, a mí me encanta. Y también tenés a la gente que es súper humilde, muchos hombres peregrinando como en pecho, o sea, sacan la remera y se la ponen en la cintura, y van todos chivados, y van con unas zapatillas por ahí destrozadas a veces, y van familias enteras, carritos con niños que van siendo llevados por los padres. Tantas cosas, somos tan diversos y estamos... Yo no sé si tengo algo que ver con esa gente en otra cosa, pero el hecho de estar yo yendo al mismo lugar que ellos, todos ellos, todo lo que acabo de nombrar, la diversidad de personas, me parece hermoso que todos vayamos hacia lo mismo, que vayamos hacia la Virgen. En mi preparación espiritual, el año pasado yo estaba como más, bueno, yo voy a peregrinar y me llevo un yapamala que es como un rosario hindú, que es el que uso realmente. Yo no sé si esto de la Virgen, no sé qué, yo voy a peregrinar por Dios, tipo, el Dios, pero el Dios universal, no solamente el Dios católico, o sea, el Dios de todos. Y como que este año fue diferente porque venía sintiendo otra cosa. Venía sintiendo como algo más maternal de parte de la Virgen. Y esto tiene su origen en la Semana Santa que pasé en Granada y en Sevilla. Algunos dirán, ay, que tiene que irse a Sevilla para tener contacto con... No hace falta, pero a veces Dios, la Virgen, tienen sus formas de encontrarnos. Y yo fui con la idea de ver algo cultural, de ver algo... A mí me gusta mucho ver las expresiones culturales, y cómo es la gente, qué es lo que hace, cuáles son sus rituales. Y estaba en Sevilla especialmente, y me tocó muy fuerte en la madrugada, cuando pasó la Virgen de la Esperanza, de la Macarena. Fue muy fuerte, o sea, fueron muy fuertes todos, pero en especial en Sevilla yo he llorado porque fue como un toque maternal, que por ahí no lo comenté mucho, no lo estuve diciendo porque tampoco tomé conciencia en el momento. Esto me doy cuenta meses después. Bueno, en ese momento lloré porque sentí como algo re especial y fue re lindo. Pasó el tiempo y sentí como ese acercamiento de la Virgen, pero no de la Virgen callada, sumisa y devota, sino maternal, totalmente maternal. Y también creo que hay un aspecto de ella que no conocemos porque católicamente no se le da lugar, que es como más brava, ¿no? La intercesora que va y le dice a Jesús este tema de las bodas de Caná, que casi lo está obligando a Dios a hacer un milagro. No, en la Biblia se cuenta muy modosito. Jesús podría haberle dicho, mira, no. Y Jesús igual le hace caso. Y ella no dice una palabra más porque como es la madre, tiene todo el poder. Y por eso digo, o sea, no es tipo sumisa, callada, de bueno, Jesús, si a vos te parece que no, entonces no. Ella no dijo eso. Ella dijo, hagan lo que les diga. Ella iba dando órdenes por todos lados
y se hacía lo que ella quería, porque hasta el mismo hijo de Dios le hace caso a ella. Una genia. Y en ese aspecto maternal es el que siento que, que la encuentro. Que la encuentro no, que en realidad es ella la que me busca. Y por eso decidí peregrinar este año. Por eso tenía esa necesidad, porque con el momento que estaba pasando era más un no que un sí. Y yo dije, yo tengo que peregrinar igual, no me importa nada. Y durante todo el camino sentí eso, justamente. Sentí esa energía maternal que fue muy fuerte y, y además fue todo un camino muy, muy en silencio, como venía diciendo, con toda esta gente, rodeada de esta gente y en cierta comunión con toda esta gente, gente que por ahí eh, caminás y al lado un rato sin conocerla y sin hablar, y al rato te la volvés a encontrar caminando al lado porque justo pasó. Y por ahí después parás un segundo para comerte algo, para agarrar agua, así la perdés y al rato también la volvés a encontrar y decís, wow, 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 qué pequeño es el mundo. Así que esa necesidad viene de la Virgen, en este caso este año, y como yo no tenía, lo cual es increíble porque yo hace muchos años atrás, hace como por lo menos 20 años, me dedicaba a vender rosarios católicos, que los hacía yo en la iglesia, para contactos, para conocidos, y también restauraba para unas personas que me traían rosarios antiguos y yo los restauraba, los volvía a armar, porque también soy artesana, o fui artesana, últimamente no estoy haciendo nada, pero sí he trabajado de eso y ha sido muy lindo, y hacía rosarios para venderlos en la parroquia a la cual yo iba, rosarios con cuentas, y a pesar de eso hoy en día no, o sea, por ahí tengo algún rosario de recuerdo en algún lugar de la casa, pero ese día fui sin nada directamente y me compré un rosario en el camino ahí eh, cerca de General Rodríguez, y peregriné con ese rosario en el cuello y fue hermoso como ese reencuentro con el rosario. Lo más importante que siento, lo más importante, hay un montón de cosas importantes, pero ahora después de un rato voy a decir de vuelta, lo más importante me parece, y por ahí sumo más cosas, pero hay tantas cosas fuertes y lindas. Pero una de ellas es que yo iba caminando. Ya vieron cuando pasa en General Rodríguez, los que ya peregrinaron. Y ahí es como que la gente está cansada ya. No es cuando salís de Liniers o cuando pasás por Morón, que es como mucha fiesta y música. Gente que va a querer comerse el mundo, parece. Que van como muy arriba. Esto después de 50 kilómetros es como que, o 40 y pico, es como que ya estás tipo, bueno. Está muy cansada la gente. Y en ese tramo que es como muy campo, pero no es el campo campo. Para los que conocen la peregrinación saben que es antes del campo, antes de los puentes, por supuesto. Pero ya habiendo pasado General Rodríguez, hay todo un tramo que son como unas casas quintas a la derecha, y yo iba medio al atardecer noche, esta última peregrinación por ese tramo. Había un geriátrico enorme, eh, eh, y los viejitos estaban sentados en las rejas de ese geriátrico, los habían sacado y nos mandaban como bendiciones de adentro, saludaban, hermosísimo todo. Y ahí, ya yo con unos kilómetros caminados y la gente cansada, no había carritos con música ni nada. Iba caminando con mis bastones, en silencio, y
veía unas chicas de un colegio con sus remeras identificatorias, chicas jóvenes, por supuesto. Después había otra gente, distintos grupos de personas, familias. Las chicas iban como riendo, iban llenas de energía. Otro grupo también de chicas más grandes, de 30 y pico de años, también iban charlando muy animosamente. La gente iba como con cierto ánimo de ir peregrinando, íbamos todos hacia la misma dirección. Y entonces es como que yo seguía viendo todo lo que seguía viendo, pero a la vez empecé a sentir que todo eso se desvanecía. O sea, que la gente esa como que desaparecía, pero yo lo seguía viendo, pero a la vez es como que hay como un ojo espiritual, para decirlo así, que ve otra cosa aparte de lo que estás viendo. Y veía que esa gente es como que se esfumaba muy de a poco. Iban como desapareciendo, como desintegrándose. Y sentía que se volvían como una especie de polvo. Y yo también, yo que iba caminando y sintiendo mi cuerpo y todo, sentía que me volvía polvo. Y no pensaba, por ejemplo, esto que después podría haber pensado, bueno, al polvo venimos, pero sentía que todo lo que estaba pasando en ese momento iba a pasar. Y que todo pasa, y que todos los que estábamos ahí, en más o menos 80, 90, 100 años, íbamos a estar todos muertos. Que todas esas risas se iban a apagar, que todas esas respiraciones, todos esos esfuerzos físicos y que todas esas preocupaciones que tenían las personas, todo lo que venían pensando en ese momento, todos los problemas y todas las cosas buenas también, las carreras, por ejemplo, los trabajos, todo eso iba a desaparecer. Iban a desaparecer no las cosas, el trabajo, un trabajo en sí o una carrera en sí, sino que desaparecen esas personas que están ahí, al igual que yo. Y fue muy fuerte esto porque fue muy real. A pesar de que yo lo seguía viendo de alguna forma, o sea, físicamente yo seguía viendo a toda esa gente. No es que yo flashé y no sé, obviamente fui sin fumarme nada, ni comer ningún hongo, ni nada, ¿no? Jamás se haría una cosa así. Eh, iba sintiendo esto, ¿no? Iba sintiendo que todas esas risas se iban a apagar, que todas esas voces que ahora estaban hablando de cosas como sí, porque el otro día me dijo tal y hicimos esto, entonces bueno, y otros diciendo sí, que mi jefe no sé qué y qué sé yo. Uno escucha todas esas conversaciones en la peregrinación y todo eso que estaba escuchando, todas esas voces se apagan y no existen más. Y sentía que éramos cuerpos en ataúdes, dirigiéndonos hacia ese lugar. Y que en el lugar, en el camino que estábamos pisando, en el lugar físico, no iba a quedar ninguno de nosotros nada. Que sí iban a venir otras generaciones a pisar ese mismo piso, y que iban a venir otras risas, y que iban a venir otras preocupaciones, otras charlas, otras personas que iban a tomar ese lugar, que iban a ocupar ese lugar que estamos ocupando nosotros, y que nosotros ya seríamos olvidados, quizás recordados al principio, pero que pasaríamos como pasa todo, como también hace muchos años cuando se empezó a peregrinar hay un montón de gente que ya no está. Obviamente todavía hay gente que sigue estando, pero hay gente que ya no, que murió o que no puede hacerlo más también. Y que todo pasa, todo cambia y somos eso. Y la verdad que fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Personalmente me pasa que muchas veces pienso me preocupo por cosas. Me preocupo por ser alguien.
por hacer cosas para ser importante, entre comillas. Ahora no me está pasando mucho tanto eso, pero sí me pasó mucho en la vida, de ir pensando, por ejemplo, ir a cualquier lugar y estar pensando que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque así me valoran, además, y, y qué importante lo que estoy haciendo ahora, porque así, eh, no sé, seré recordada por la eternidad. Y después también pienso, ¿de qué sirve ser recordada en la eternidad si no estoy disfrutando del presente? O sea, si por ejemplo estoy peregrinando y no estoy ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ahora esté hablando si no lo estoy disfrutando? Bueno, si alguno escuchó el episodio anterior, Bajón Químico, esto está muy relacionado porque estuve con una depresión ahí este año y qué feo que es eso. Gracias a la psiquiatra por ayudarme y por medicarme bien. Estoy mejorando. Obviamente no todos los días son geniales, pero sí estoy mucho mejor por balancear químicamente mi cerebro, mi cuerpo. Y eso es no sentir que la vida tiene un sentido. Es algo como muy oscuro porque vas como caminando en la oscuridad y es re feo. Porque no le encontrás sentido a la vida, decís, ¿para qué estoy? ¿Para qué sigo? No es que uno tenga que tener un propósito, como muchas veces te lo dicen en cualquier red social, cualquier libro de autoayuda, te dice, sí, una vida con propósito. Bueno, sí, está bueno cuando encontrás un propósito, pero si no lo encontrás, no deprimirse, no caer en una depresión. Con todo eso que estaba viviendo, ver esto, sentí que esto iba mucho para mí, por supuesto, que iba a pasar mucho tiempo hasta que pase todo esto, que la gente que estaba ahí conmigo se muera, ¿no? Y yo no sé cuándo me va a tocar, pero también me voy a morir. Hay un episodio en el cual hablo sobre la muerte. Es un episodio de la temporada número 1. Y yo pienso en la muerte, pero no como algo malo, sino como algo que, bueno, todos vamos a vivir, todos vamos a pasar, mejor dicho, y ahí vamos a dejar de vivir como lo tenemos pensado ahora, pero ya sea el paso a otra vida, no sabemos todavía eso, pero sí vivir sabiendo que algún día se va a terminar esto. O sea, y pienso cómo puedo llevar a cabo esto en la vida hoy, ¿no? Porque, bueno, esta muerte se va a dar dentro de mucho tiempo, sí. Pero, ¿qué me sirve esto hoy? ¿Cómo lo vivo hoy? ¿Lo vivo así alocadamente, haciendo cualquiera? No. En mi caso, por lo menos, no. Creo que podemos empezar con pequeñas cosas. Con el arte de morir antes de tiempo. Pequeñas muertes cotidianas necesarias para crecer. Empezar a limpiar todo lo que no está bueno, ir barriendo un poco en nuestra mente, en nuestra vida, en cualquiera de nuestros aspectos. Obviamente hay que, para eso hay que empezar a mirar, no hay que observar. Pero ir barriendo cosas que no me estén haciendo bien. En mi caso, por ejemplo, tanta preocupación por algo en particular, una preocupación obsesiva, no está bueno. No está buena. Y también pensaba en hacer un duelo por versiones antiguas de mí misma. O sea, entender qué es lo que estoy dejando atrás. A ver, un duelo que no quiere decir un duelo como cuando uno hace a una persona, sino, bueno, entender que yo ya no soy la misma persona, que estoy creciendo, que estoy mejorando o que estoy cambiando y que voy dejando atrás esa vieja Judith, esa Judith antigua. Y bueno, chau. No voy a seguir siendo lo que fui.
no, hay gente que por ahí piensa que yo tengo 18 años, por ejemplo, que me da gente de esa época, ¿no? Y que yo me voy a comportar como una persona de esa época y que cuando me habla, yo me tengo que comportar, ay, qué mala onda que sos ahora, antes no eras así. Bueno, listo, ya está, o sea, yo cambié. Yo soy esto ahora y si no te gusta, chau. Pero no solamente los demás con respecto a uno, sino también, o uno con respecto a los demás también, por supuesto, sino también uno con uno mismo. Uno, entenderlo para uno mismo, que creo que es lo más difícil. Sí, despedir a esa persona que fui, que fue en un momento y estuvo bien, pero chau, no volver a ser esa chiquita de antes que tenía esas actitudes. También renunciar a los roles heredados o impuestos. Y acá yo personalmente tengo un montonazo, porque estoy asumiendo cosas. Hay gente que está hablando conmigo que ya sabe de qué se trata, pero cosas que yo doy por sentado que tengo que hacer. Bueno, nos pasa mucho a las mujeres que hay como una cuestión tácita que tenemos que hacer la comida, la cama, lavar la ropa, atender al marido, limpiar el piso, sacar a la perra, limpiar el baño, lavar los platos, y así un montón de cosas. Y no tiene por qué hacerlo la mujer solamente. Sé que muchas veces hablamos con Vir en el podcast Fuerza Femenina, libres y poderosas, vayan ya a escucharlo, por favor. Ahí hablamos un montón de eso, pero muchas veces nos cuesta igualmente romper con eso y terminamos nosotras, sobre todo las mujeres, asumiéndolo, ya que nadie lo hace, sino, y terminamos con una carga mental hechas pelota totalmente y nos sentimos infelices. Y después dice, ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasa? Claro, viste, estuviste haciendo de todo. Y bueno, estás cansada, con la cabeza que te explota, ¿cómo no voy a tener esa cara? Bueno, ese es un ejemplo. Puede haber muchísimos más. También hay roles en los hombres, por supuesto, que creo que estaría buenísimo que puedan charlarlo en familia, en pareja, con amigos, con quien sea, en trabajos. Pero yo siento que hay una cuestión de romper con un montón de estructuras, con un montón de paradigmas que venimos trayendo y que no están buenos, que no nos hacen bien, porque hasta por ahí funcionan, pero terminamos hechos pelota nosotros, porque nos suman tareas y tareas y cosas y cosas. Roles, por ejemplo, también dentro de una relación, aunque no se conviva, pero la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer lo otro, y por ahí no somos así todos iguales. Volviendo al tema peregrinación, porque yo ya tengo muchísimo para hablar, sí, esto es lo bueno de estar mejor, ¿no? Caminar para recordar el alma, eso es una de las cosas que yo estuve pensando en la peregrinación. El dar cada paso como si fuera un mantra, como si fuera una cuenta de rosario. No, bueno, voy pisando porque tengo pies y se terminó. Sino, cada paso tiene un sentido. O sea, ir caminando consciente. También por eso es necesario el silencio, ¿no? Yo sé que son un montonazo de kilómetros, que uno por ahí no está a los 67, creo que son, de kilómetros, dando cada paso pensándolo porque no llegas nunca. Pero sí tomarse ese momento para que cada paso sea pero no solamente en la peregrinación a Luján, para ir a donde sea. Yo digo con un sentido espiritual. Y yo lo sentí así. O sea, en un momento, no fue toda la peregrinación, fue en un momento en el cual yo estaba caminando de forma consciente, pero dando pasos con sentido, o sea, yendo hacia, entendiendo que yo estaba en comunión con toda esa gente. Y como que hay una conexión entre el movimiento físico
y la parte emocional, la parte espiritual, ¿no? Como que voy hacia. Cuando ves la basílica desde lejos, por ejemplo, cuando ves los puentes, hay 2 puentes para llegar a Luján. Para llegar a Luján me refiero desde el campo, donde vos lo ves desde lejos y vas hacia eso, y te da una alegría enorme, y ir caminando con ese sentido, ¿no? Y esto de ir en silencio, porque en el silencio es cuando suceden estas revelaciones, cuando uno recibe información, cuando Dios te puede hablar al corazón. Pues si uno está bla, 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 no puede escuchar. Y necesitamos escuchar a Dios, a nuestro corazón, a la Virgen, o como lo sientas vos como la energía primordial, la conciencia cósmica, Shiva, Alá, o como con el nombre que vos le quieras poner. Pero hay una necesidad de encontrarse con esa parte divina en nuestro corazón, y por eso el silencio. Y para eso también es importante tener a todo el cuerpo dispuesto a esta escucha. Entiendo que no todas las personas que escuchan este podcast van a la peregrinación a Luján o tienen la intención, la idea, por supuesto, y es más que respetable. No quiero obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Sí recomiendo, por supuesto, hacerla, pero creo que hay un trabajo interno que sí es súper necesario, y que para mí está bueno hacer una peregrinación, pero que se puede hacer de otras formas, quizás. Puede ser caminando con intención. La peregrinación, lo que pasa es que hay un montón de gente que está yendo junta, y que es como que hay toda una energía fuerte ese día, que no es lo mismo que ir otro día. Yo si ahora agarro para Liniers y me pongo a caminar hacia Luján, no es lo mismo. Hay una cuestión de comunión. Pero quizás estaría bueno buscar alguna forma de vivir este trabajo interno, esta espiritualidad, o nuestro encuentro con nosotros mismos, en casa, caminando, haciendo alguna actividad que nos haga encontrar, pero que también nos haga reflexionar, que todo esto se va a terminar. Yo me acuerdo del día que llegó mi perra, Renata, que tiene un episodio, el segundo episodio de este podcast, se llama Un viaje de 4 patas, y está dedicado a ella, a toda su historia. Y me acuerdo que llegó, parece ayer, y ya hace 1 año y medio que murió, después de muchos años de estar con nosotros. Y wow, o sea, era tan perrita, tan chiquita, y vivió, hizo de todo. Corrió por la arena, nadó un poco en un laguito en el sur, estuvo con nosotros, se asustaba con la tormenta, la tapábamos con las frazaditas, le hemos hecho mimitos un montón y todo, y ya está, ya pasó. Qué doloroso, pero la vida es así, la vida es finita. Bueno, justo ahora estoy leyendo, ya que está, les cuento, Brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking, que es muy bueno ese libro. La verdad que el autor es reconocido además, y está muy bueno. Ya se puso a hablar de los agujeros negros y toda esa cosa, y el universo. ¡Wow! ¡Qué grande es todo! ¡Qué pequeños somos nosotros! ¡Qué pequeños! ¡Qué insignificantes! ¡Qué cosita chiquita! Y cuando vas peregrinando a Luján, son millones de personas. Este año creo que fueron 2 millones y medio de personas, que fue más que el año anterior. Fue muchísima gente.
Y ahí decís, wow, o sea, soy tan poca cosa. O sea, es demasiada gente. ¿De dónde salió toda esta gente que no veo? A veces siento que vivo medio en una especie de burbuja, porque no es que estoy todo el día encerrada ni nada, y no es que siempre veo solamente a mi gente, sino que también, por ejemplo, cuando voy a dar la vuelta en rollers, veo gente nueva. Bueno, manejo, por supuesto, y cuando en la Panamericana estoy recontra tapada por el embotellamiento. Sé que somos un montonazo de personas que estamos ahí, pero hay momentos así en los cuales dices, wow, soy una cosa insignificante, pero igualmente todo esto tiene sentido. Porque estoy acá, pero no por algo, porque tengo que hacer algo, sino porque ya soy algo. Yo ya soy algo, yo ya soy alguien. Yo no necesito demostrar nada a nadie. No necesito tener ningún título, no necesito tener un trabajo en particular, no necesito tener cierta cantidad de dinero, no necesito tener propiedades, no necesito tener ni siquiera un look, una imagen en particular como para demostrar que soy alguien, ni carteras, ni zapatos, ni vestidos, ni viajes, ni nada para demostrar que yo soy. No tengo por qué demostrarle nada a nadie tampoco. Ya está. O sea, estoy acá para ser feliz. Para ser feliz, para vivir, para ser feliz, pero también para llorar cuando tengo que llorar. Y si estoy mal, bueno, meterme un poco para adentro y vivir ese proceso y después volver a estar bien. Porque no puede ser que estemos todo el tiempo mal. O sea, hay momentos de felicidad. Felicidad en lo pequeño, felicidad en leer un libro, felicidad en tocar a la perra, en divertirme con la perra, en divertirme y charlar con la gente y conectar con la gente que amo, que quiero y con la que quiero estar y con la que elijo estar. Y, y eso es parte de la vida. Hay una película que se llama Soul, que creo que ya también lo dije acá, de Disney, donde una de las cosas más que me pareció más lindas es que se muestra que de la vida se trata de eso, de disfrutar de las cosas más pequeñas. Si no la vieron, ya mismo van a verla porque está buenísima. Te alegra un día triste y los días son soleados, lluviosos, tormentosos, secos, húmedos, hay de todo y los necesitamos a todos los días, a todas esas formas a todos esos climas. Estoy muy feliz de haber peregrinado. La verdad que es como que me ordena un poco el año. Yo siento que no todos los años pude ir, pero el hecho de cuando puedo ir es como que como que es año nuevo, ¿no? Es como Navidad. Es como que se cierra un ciclo y se abre otro nuevo. La peregrinación es preparación física, por supuesto, pero también es toda una preparación mental, emocional y espiritual. Es toda una vivencia espiritual. A pesar de que parezca que uno solo está caminando, pasan un montón de cosas adentro. Y después es el cansancio físico, por supuesto, sobre todo si la haces completa. Estás varios días ahí que necesitas descansar. Pero después viene todo un trabajo interno de reflexión de todo lo que pasó. Vale la pena cuando uno lo hace con esa intención espiritual y además sirve como balance para darte cuenta de cuánto, o sea, en dónde estabas parado o parada el año pasado y dónde estás ahora. Yo el año pasado volví, pero hacía 10 años que no lo hacía y fue como un renacer el año pasado. Y me di cuenta que hacía 10 años estaba parada en otro lugar que nada que ver. Era otra persona totalmente distinta. Y fui a agradecer por eso, justamente, porque Dios existe. Y porque Dios me ayudó un montonazo. Dios, la Virgen, que no la tenía tan presente antes. Y que se manifiestan y que todo lo que yo tengo se lo agradezco a Dios porque viene todo de pura providencia, así que estoy muy agradecida y si bien muchas veces
como soy profe de meditación, cuento que hay otras formas, no solamente la católica, sino que hay otras expresiones o formas de pensar a Dios, que es todo el mismo. Y yo creo que Dios es Dios digamos, no en forma masculina, sino en forma infinita. No tiene forma, se manifiesta de muchas formas a distintos pueblos y todo, pero respeto muchísimo la forma cristiana también de manifestarse. Por eso le estoy muy, muy agradecida por tantas bendiciones. Y creo que estoy mejorando un montón gracias también a su misericordia, a su poder. Y me siento una elegida como vos. También puedes sentirte elegido o elegida. Porque no es que hay especial. Elegido no es ser especial. Es ser amado por Dios. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Estoy un poco congestionada porque también es un proceso de la vida que hay que vivir. Y bueno, gracias por escucharme a pesar de esta voz que tengo hoy, pero quería hacerlo igual porque digo, yo tengo todo esto, quiero darlo. Quiero darlo para que quienes se sientan identificados o quienes necesiten estas palabras, bueno, puedan encontrarlas acá. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.